Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: ¿de modo que come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Sígueme. Fue la palabra que Leví de Alfeo escuchó. Una palabra divina. ¿Cuántas palabras desde que nació había escuchado Leví? Y solo esta palabra le cambió la vida. Le cambió el rumbo de su existencia. Lo puso en el plan de Dios. ¿Cuántas otras palabras lo alejaron cada vez más de Dios? Le embotaron la mente y le endurecieron el corazón para ponerlo a vivir en una vida totalmente mundana. Pero escuchó la palabra que tiene poder, que se pronuncia con autoridad y que produce lo que contiene. Sígueme, le dijo Jesús. Pero primero dice el Evangelio que Jesús al pasar lo vio. ¿Qué habrá sentido Jesús cuando lo vio? Pues en Leví está representada la humanidad. Una humanidad postrada, anclada, atada a las cosas del mundo, al dinero, a los bienes materiales. Pero no son felices. En medio del dinero son pobres. En medio de tantos bienes materiales viven la ausencia de los verdaderos bienes. No son felices. La amargura de sus pasiones, de sus miserias, de sus pecados, los mantienen atados y afligidos. Pues Jesús hoy está mirando esta humanidad y está pronunciando sobre nosotros esta palabra que tiene poder. Sígueme, sígueme, sígueme. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice el Evangelio que Leví de inmediato se levantó y lo siguió. Abramos espacio, hermanos, en nuestro interior. Saquemos tanta basura, tantas ideas, tantas opiniones de los hombres, tantas verdades a medias, para que entre esta palabra que tiene poder. Y esta palabra nos levante para seguir a Jesús. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Es más que practicar los sacramentos.
más que practicar los mandamientos. Es más que orar y que hacer y tener mucho activismo religioso. Es más que eso. Es levantarme para estar con Él, para entrar en intimidad con Él, para conocerle, amarle y para dejar que Él vaya transformando mi vida. Dice el Evangelio que se sentó con Jesús a la mesa. Estaba sentado en otra mesa, pero era la mesa de su desgracia, de su infelicidad, la mesa del impuesto. Y ahora se sienta en la verdadera mesa, en la mesa de la auténtica felicidad, donde se sirve el pan celestial. Y ese pan celestial es la voluntad de Dios. Tenemos que pararnos de nuestras mesas, ir hacia Jesús y sentarnos con Jesús a comer este pan divino, que son estas verdades de su voluntad. Ellas transformarán nuestra vida, nos dispondrán. Y así entonces encontraremos en Jesús a nuestro Maestro y a nuestro médico. Porque he venido a llamar a los pecadores y a curar a los enfermos. Y la medicina es el conocimiento y vivencia de estas verdades. Qué misterio tan grande, hermanos. Pidamos la luz, pidamos la sabiduría, digámosle al Señor que nos mire, que abra nuestros oídos para que podamos escuchar y solamente su voz. Como lo hizo María, nuestra Reina y Madre, que vivía en constante oración. No escuchaba otras voces, sino solo escuchaba la voz de su amado Padre, de su Hijo y de su Esposo, el Espíritu Santo. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda la gracia de escucharlo, de atenderle y de sentarnos con Él y contigo a la mesa para degustar de este pan de su voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.